Then, now, forever. Together. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, and I'll rise up. I'll rise like the day. I'll rise up. I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, and I'll rise up. I'll rise like the day. I'll rise up. I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. All we need is hope, and for that we have each other. And we will rise, we will rise, we'll rise. We'll rise. I'll rise up, rise like the day. I'll rise up in spite of the ache. I will rise 1,000 times again, and we'll rise up. I like the waves. We'll rise up in spite of the ache. We'll rise up, and we'll do it 1,000 times again. Cabalga, familia hispana, nosotros somos Jerry Soto y Marcelo Mayuyamán Rodríguez, y quisimos estar aquí unidos en WWE en español el día de hoy para celebrar con todos ustedes el éxito de WrestleMania 40. Compadre, lo hicimos, yo más que tú, pero lo hicimos. Oye, la mesa fracasó, pero qué bonito saber que todos ustedes estuvieron con todos nosotros durante lo largo del fin de semana. Y estamos en una nueva era, pasamos por WrestleMania 40, hablaremos más de eso durante este programa. Y compadre, después de WrestleMania que viene, el Raw más impredecible del año. Y hay mucho que hablar al respecto. Y sí, nuestra mesa fracasó porque se dio varias veces, pero se lucieron ustedes con todos nosotros y se lució Cody Rhodes, quien llegaba al Raw después de WrestleMania con mucho que decir, con mucho que celebrar, un momento más que emotivo, pero había cierta superestrella que no podía dejar que simplemente fuera una celebración. ¿Quién? The Rock. Como sabes, como muchos de ustedes saben, The Rock, he's got to go away La for a Roca little while now. tiene que irse por un buen rato ahora.
I know. Yo sé, I know, yo I sé, know. yo Trust The Rock. The sé. Rock doesn't want to leave either. Crean, The La Roca Rock tampoco loves se quiere ir. professional wrestling. La Roca ama The la lucha Rock made it profesional. La cool Roca again. lo hizo chévere otra vez. You made it cool again. Tú lo hiciste chévere otra vez. Lo pusiste en onda. Me cantan la canción de despedida. ¡Hey! ¡Adiós! But just remember, Pero recuerda, The Rock is going to go away. La Roca se va, But when The Rock comes pero cuando back, La Roca Cody, regrese, Cody, whether you're champion seas or tú you're not campeón champion, o no seas The campeón, Rock is going to come La back Roca va a regresar for you. por ti. I'm looking forward to it. Estoy ansioso porque llegue ese momento. Lo espero con The Rock is ganas. looking forward to it too. La The Roca world is también gonna lo está look esperando forward con to that. ganas. Also, Todo one el more mundo lo va a thing I esperar. want you Una to cosa know, más que and quiero que te something very sepas. critical. Algo muy Yesterday, crítico. Ayer, Cody Rhodes at the Cody biggest Rhodes, WrestleMania el of all WrestleMania más time. grande de Man, todos los tiempos. you beat Hombre, Roman Reigns venciste a Roman Reigns right in the middle of en the el ring. centro del ring. 1, 2, 3. 1, 2, 3. However, Sin less embargo, than 24 hours before that, 24 horas The Rock antes de eso, La Roca beat you te venció in a the ti middle of the ring. en el centro del ring. 1, 1, 2, 2, 3. 3. So Cody Rhodes, Así que Cody Rhodes, your story with Tu Roman historia Reigns is over, con Roman and Reigns you did it. se terminó, lo hiciste. But our story Pero nuestra historia has just begun. solo ha comenzado. I believe that because Yo creo eso you're the porque boss, right? tú eres el jefe, ¿no es así? You're the final Tú eres el boss. jefe but final, you're also pero on the board with también TKO. estás You're en my la junta literal con boss, right? TKO, eres mi jefe literalmente, ¿no? That is right. Así es. Well, I don't dispute that, but Bueno, I don't think no you'll dispute puedo this. negar eso, pero no creo que puedas negar esto. I'm the Yo champion. soy el campeón. I Yo am their Soy el champion. campeón de todos ellos. And boss, Y jefe, that means eso significa I'm your que yo soy champion. tu campeón. You are their champion. Eres el campeón de You are the ellos. world's champion. Eres el campeón de todo el You mundo. are my champion. Eres mi campeón. Cody Rhodes, Cody Rhodes, there's one last thing una última cosa. before the final boss Antes de que el rides jefe off into final- the sunset. Desaparezca en el ocaso. I have something to give you. Tengo algo que darte. No fireworks. Sin fuegos artificiales. Dame tu mano. You don't even have to open your Ni siquiera hand tienes to que abrir know tu mano para saber what this is. lo que esto es. Don't you ever Jamás break my heart again. me rompas otra vez el corazón. If you smell
Si puedes oler what the final boss lo que el jefe final is cooking. está cocinando. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. There's one thing we know about Philly. Hay una It is cosa a que sport sabemos and de Philly entertainment town. y es que es una ciudad de deporte y entretenimiento. ¡Tenemos tremenda audiencia! Los fanáticos están encendidos. ¡Y va con furia! ¡Plancha! ¡Logan Paul! ¡La tiene! Quizás la superestrella de más rápido ascenso. Nunca vi a Sami dudar tanto como lo está haciendo contra Gunther. ¿Tú crees en milagros? ¡Sami Zayn! ¡Lo hizo! Y así como así, el histórico reinado titular de Gunther llega a su fin. Sami Zayn es el nuevo campeón intercontinental y claro está, los otros integrantes de Imperium no estaban para nada felices con que Sami Zayn haya derrocado al general del ring. ¿Y qué pensabas? ¿Que iban a hacer fiesta? 666 días se fueron a la basura. Obviamente que Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci estaban ahí para, como dijeron ellos, corregir las cosas. Y en ese momento aparece ¿quién? El entrenador de Sami Zayn camino a WrestleMania, Chad Gable. Y se arma un merequetén, amigos, donde queda decretado un combate por equipos. Zayn, Chad contra Imperium. Ahora para el este y para el oeste. Todos los puntos cardinales. Y no lo suelta. Ya no me quedan más puntos. Ya no sé para dónde los van a mandar. Bueno, para arriba y para abajo. Y hablando de arriba. Y hablando de arriba. Excelentemente ejecutado. Ya hicieron el relevo y esto anda. Sami está arriba. Sami es campeón. Nos guste o no nos guste. A mí me gusta. Y cuidado con un candado al tobillo, como se lo enseñó el maestro Gable. Justamente. Eso es lo que le enseñó Chad Gable. Te digo que ese entrenamiento junto duró mucho tiempo. ¡Wow! Pobre cara de Gable. Está solo Sami. Hermosa. Como usa la pierna como taburete. De esta manera, por favor. Por Gunther. ¡Oh! El maestro Gable regresa. Chad Gable en sus andanzas. Salió absolutamente de la nada, ahora tomando impulso y lo saca del cuadrilátero. Que te quedes fuera, dice Sami, no se va solo, te vas con él. Los legales en el ring. Giovanni Vinci. No. Explora al esquinero, cortesía de Sami Zayn. ¿Sabes lo que viene por ahí? Este hombre está encendido. Yo sí, pero creo que no lo sabe Gigo. Tiene una geluba de idea en la mente. Sí, maquiavélica. Wow. Bueno. Geluba kick al esquinero para Giovanni Vinci. Vean a Chad Gable. Y esperen. Se lo llevó como un olímpico. 1, 2.
y 3, Dios mío, y así lo venció. Se quedó ahí como para que tomaran todas las fotos del mundo y no salieran borrosas. Aquí están los ganadores del equipo del campeón intercontinental Sami Zayn y Chad Gable. La moraleja de todo este cuento es, cuando hay, hay. Y si hay 2 veces un hay, pues hay más hay. Punto de boca. Amigos, como vieron, Chad Gable buscó ayudar a Sami Zayn y ahora el nuevo campeón intercontinental quiere repagar ese favor dándole a Chad Gable una oportunidad titular que ha estado buscando ya por mucho tiempo. Y ciertamente el maestro Gable le enseñó una que otra cosita a Sami Zayn, pero me pregunto si se habrá quedado con algunos consejos dentro de sí mismo esperando precisamente este momento. Nos enteraremos en la defensa titular de Sami Zayn en su tierra natal en el próximo Monday Night Raw. México, prepárate. WWE Super Show regresa a Ciudad de México y Monterrey este julio. No te pierdas las consecuencias de Money in the Bank. Ve a tus superestrellas favoritas, incluyendo al LA Knight, Rey Misterio, la pesadilla americana Cody Rhodes, el sábado 13 de julio en Ciudad de México y el domingo 14 de julio en Monterrey. Los boletos ya están a la venta. Cody Rhodes, pero por el otro lado, Somos WrestleMania 40. más de 145,000 personas. El siguiente combate es uno de reto de paquete de 6 y es por los títulos indiscutibles en pareja de WWE. Hey, Down and Under son los nuevos campeones en pareja. El combate continúa por primera vez en sus carreras. La asombrosa verdad, pueden llamarse campeones en pareja. La siguiente es una contienda por el campeonato mundial femenino. Aguas revueltas para Becky Lynch. El reinado de un año de Rhea continúa. Y bueno, panas mayulleros, desafortunadamente para The Judgment Day en WrestleMania no perdieron un set, sino 2 sets de campeonatos en pareja. Un poco de por favor, y para colmo de males, uno de los nuevos campeones es alguien que les ha cuadriculado la vida por mucho tiempo, R-Truth. Así que en el Raw después de WrestleMania, la asombrosa verdad, o sea, R-Truth y el Miz, acompañados de un compañero sorpresa invisible, decidieron retar justamente en un combate de relevos australianos a Finn Balor, JD McDonagh y Dominic Mysterio. Bueno, lo del compañero invisible es importante porque jurábamos que R-Truth finalmente de verdad había perdido la chaveta o que íbamos a ver al pequeño Jaimito al fin, pero ya, ni la por una favor. ni la otra. No. Oye, la fanfarria conmigo. Lo Hombre, quiero, lo John quiero. Cena llegó a unirse a la asombrosa verdad y para colmo entonces la asombrosa verdad y John Cena le regalan otra derrota a The Judgment Day. Así que es un panorama lúgubre, pero en WrestleMania 40 hubo varios cambios de manos en lo que se refiere a los títulos y uno de los que cambió de manos en varias ocasiones fue el Campeonato Mundial Pesado. Seth Rollins at Seth WrestleMania. Rollins en You WrestleMania. deserve to have the casket closed on your Te championship. mereces que se cierre el ataúd en tu reinado titular. ¡Oh, de la nada! Oye, después de todo lo que Seth pasó anoche contra Roman Reigns y La Roca. Para alguien que no está preocupado, me dice que Seth Rollins debería estar enfocado en él. Él no está enfocado en Seth Rollins. ¡Oh, Claymore! McIntyre acaba de ganar el campeonato mundial pesado. Este es mi ¿Por qué momento. estás en mi cara? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh, mi Dios! Juan acaba de tumbar a McIntyre sobre la mesa.
¡Oh, mi Dios! ¡Es el señor Money in the Bank! ¡No quiero ser efectivo ahora! Priest acaba de canjear su contrato. ¡Al sur del cielo! Priest acaba de ganar el título mundial. CM Punk acaba de quitarle el momento de WrestleMania a McIntyre. Familia, el guerrero escocés hizo en WrestleMania exactamente lo que dijo que iba a hacer y cerró el ataúd en lo que es el reinado titular como campeón mundial de Seth freaking Rollins. Pero últimamente, la verdad es que McIntyre ha estado impulsivo y haciendo como cosas, bueno, sí, impulsivas, dejándose llevar por la ira o algo por el estilo. Y esto le costó porque pasó a tener el reinado titular, bueno, tal vez más corto de todos los tiempos, casi. Le costó y mucho. Tiene que pagar el precio de eso y de manera tal vez apropiada por un hombre que fue como intervención divina porque su apellido se traduce como cura o pastor, Damian Priest. Bueno, pero cuando la vida te cierra una puerta, te abre una ventana, porque en el pasado Raw, después de WrestleMania, comenzaba su camino de redención. Y tuvimos un combate fatal de 4 esquinas justamente para determinar quién sería el próximo retador al título de Damian Priest. Y ahí estaban. Big Bronson Reed, quien viene de ganar la batalla real de André el Gigante. Main Event Jey Uso, Yeet, quien viene de vencer a su hermano gemelo en WrestleMania, y Ricochet, que es un archivolador que está más pegado que nunca. ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se está tramando? Ricochet lo madruga arriba. y lo tumbó. Y va a buscar algo para finalizar que está con Ricochet, una plancha sapo, creo yo. Ricochet, mira, tiene todo para pintar. Tiene todo para pintar. Y parece que ya tomó la decisión de para Ricochet, dónde no lo va. hagas, Ricochet, no se vuelvas loco, ¡Oh! Ricochet. ¡Dios mío! ¡Cómo vuela sobre nuestra mesa, Ricochet! El pietaje importante de la noche. Se sacrifica, no importa el número que sea. Yo creo que tanto ambos, Ricochet como Big Bronson Reed, No regresan. están fuera de Sí, esta ecuación. No regresan. ¡Horripilante! Mira eso, qué movida, qué giro. La forma en que este hombre gira para terminar con plancha. ¡Ah! No importa si es 360, 450, 630. Este hombre Y realmente es espera. formidable cuando se trata de vuelos. Parece que hay dos repartiéndose el cielo ahora. Y te acuerdas que McIntyre jamás estuvo contento con la presencia de Main Event Jey Uso en Monday Night Raw. Es uno de los más... ¡Oh! Grandes adversarios. De Jey, la DT del futuro para él. El futuro dice que McIntyre se puede acercar otra vez al campeonato mundial pesado, que perdió en menos de 6 minutos en el escenario de WrestleMania. Y con el odio que le tiene a Damian mira, Priest, mira, imagínate Claymore. lo que eso significa. 3, 2, 1. No. Segunda vez le dice. Pong otra vez le costó una oportunidad. ¿Qué? Lanza de Main Event. Lanza de Main Event. Amigos, lo va a hacer. Super plancha Uso. ¿Qué? Para 1, 2 y 3. Tenemos retador número 1. Segunda asistencia en contra de Drew McIntyre de parte de CM Punk. El ganador es Main Event Jey Uso. Amigos, la historia ha comenzado en una nueva era. Mucho más habrá que escribir porque mucho más puede pasar en WWE. Esto no puede estar ayudando al estado de ánimo de Drew McIntyre en lo absoluto. Main Event, Jey Uso es retador número 1 para enfrentarse a Damian Priest por el campeonato mundial pesado. Y oye, hay que decirlo, CM Punk costándole 2 noches consecutivas, costándole el mundo entero a Drew McIntyre. La ira de Drew McIntyre ahora no me la quiero ni imaginar. Bueno, obviamente sabes que viene por ahí backlash, las repercusiones, y detrás de cada acción hay una reacción. Y creo que el universo de WWE va a disfrutar muchísimo esta rivalidad entre Drew McIntyre y
a CM Punk. Báilame ese trompo en la uña. Pero no nos adelantemos porque por hoy se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, y por eso estamos los dos aquí, queríamos agradecer nuevamente a ustedes, nuestra familia latina, nuestros hermanos en el mundo entero por estar con nosotros en el fin de semana de WrestleMania. Como dijimos, esa mesa no es de nosotros, esa mesa era de ustedes. Y todos ustedes estaban ahí con nosotros. Yo no voy a llorar. Ya, no voy a llorar. Nos vemos la próxima semana. Gracias por tanto cariño. Nosotros somos Jerry Soto. y Marcelo Moyuyamán Rodríguez. ¡Como Olga! Págata, ya tú, Kitty. ¿Qué tipo? Gracias.